Un momento. ¿Usted qué está viendo? Revisando Facebook. Espérese. Deténgase. Analice. Profundice. ¿Cuántas cosas hacemos a través de máscaras? ¿Cuántas máscaras tenemos a diario? Una para la familia, para los amigos, para el trabajo, para la esposa. Por eso, en Radio Acerrí, no usamos máscaras, hablamos con la verdad. Radio Acerrí, la potente, apoyando lo nuestro. Radio Acerrí, la potente. La entrevista. Con Fabián Alvarado Picado, un espacio para aprender, reflexionar y cuestionar. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Acerrí, la potente. Te llevamos. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioacerrí.com. Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, la potente. 60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Hoy estamos Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Para nosotros es un gusto estar un martes más en 60 minutos de puro derecho. Y hemos elegido para ustedes un programa muy interesante porque pues hemos notado con nuestra experiencia y comentarios que nos han dejado las personas en nuestras redes sociales sobre el tema de cobros, pero vamos a hablar de cobros en general, no solamente el cobro judicial, sino también muchas veces hay algo que se llama cobro administrativo, que es cuando llaman a las personas a cobrar antes de que llegue el proceso a una instancia judicial. Entonces hoy vamos a hablar de distintos temas con respecto a los cobros, para que sí todos y todas ustedes tengan el conocimiento cuando se presentan en una situación de estas, o si conocen a algún familiar que se encuentra en una situación de cobro. Así que los invitamos a compartir el enlace que tiene Radio Acerrí en la programación en vivo, asimismo de comunicarse con nosotros por el 6072-5075, donde estaremos atendiendo sus consultas, o mediante el chat del en vivo que hay en este momento en Facebook de Radio Acerrí. Así que bienvenidos, esperemos que este programa sea de su agrado y anímese, háganos sus consultas, sea mediante el WhatsApp o mediante el Facebook Live. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Melania. Buenas noches a todas las personas que nos siguen, nos acompañan semana con semana. Muy felices de estar una semana más aquí y haciendo todo lo posible, ¿verdad? Por tratar de sacar de esas dudas a esas personas y que aprendamos un poco más sobre este tema. Así es, un tema muy interesante y en realidad pues un tema de actualidad. Lamentablemente pues es una situación de economía lo que nosotros estamos viviendo a nivel nacional. Para nadie es un secreto que ahora pues muchas cosas es difícil hacerlas de contado y ahí es donde pues las personas tienen que tomar partida
de prestamistas, de bancos y de hacerse deudas. Pero resulta que cuando nosotros iniciamos una deuda, pues partimos con toda la fe, en la mayoría de las veces, de que la deuda se va a pagar y que sea totalmente viable según la condición económica de nosotros. Pero por X o Y motivo, pues muchas veces las deudas se incumplen porque no tenemos esa afluencia económica o pues nos pasó una situación. Yo creo que nadie esperaba la pandemia, ¿verdad? Y el impacto económico que va a tener la pandemia. Entonces, que tuvo la pandemia y que sigue teniendo. Entonces ahí es donde entramos en este tema de deudas. Y de qué pasa. Muchas veces con nuestra práctica nos llaman personas a decir, por ejemplo, que los llamaron de una oficina de abogados o que los llamaron de una oficina contable o muchas veces que hasta sufren amenazas para estos cobros. O, por ejemplo, ya les llegó una notificación judicial sobre un cobro meramente en la vía judicial. Entonces, por eso es la importancia y la necesidad de este tema, porque es una realidad nacional, es una realidad de muchos hogares costarricenses, que son deudas por tarjeta de crédito, deudas por vehículos, deudas por prendas, letras de cambio, por hipotecas. Entonces, pues es una realidad que estamos viviendo como nación y nuestro principal interés es pues tratar de evacuar en la medida de lo posible todas las dudas que tengan. Entonces hago hincapié que nosotros pues con mucho respeto evacuamos las dudas y si alguna persona quiere hacerla de forma privada por X o Y motivo puede hacerlo al 6072-5075. Es correcto, Melanie. Ya entrando un poco en el tema y con la introducción que hagas, como bien lo indicabas, un proceso de cobro, ¿por qué nace? ¿Por qué nace a la vida un proceso de cobro? Precisamente por lo que indicabas, precisamente por los que son créditos o esa necesidad de la persona de que no se puede comprar algo, no puede obtener algo de forma de contado y lo lleva a la necesidad de obtener un crédito para satisfacer esa necesidad de adquirir algo y que a la vez tenga la facilidad de que, como le indicabas, pueda ir haciéndolo a bonitos, a paguitos, y precisamente dándole esa facilidad de que las personas han perdido, y para nadie es un secreto que la situación económica del país en rasgos generales no ha sido la mejor y los últimos años todavía tuvimos el golpe de la pandemia que vino a afectar aún más a todas las personas, porque todas las personas de una u otra forma nos vimos afectados. Y precisamente ahí, no solamente nacen de ahí las deudas, porque anterior a eso, ya lo que son nuestros juzgados de cobro estaban colapsados y actualmente siguen colapsados. Y precisamente la pandemia vino a hacer una repercusión aún más fuerte en todo este ámbito. Entonces, sí queremos hacer mención de que nosotros no pretendemos venir aquí y decirle a la gente no pague o no tiene que hacer esto, porque ese no es el mensaje que nosotros queremos dar a entender con este programa, sino que las personas conozcan sus derechos y deberes de un cobro, porque también las personas o las grandes instituciones cuando hacen algún tipo de cobro, no solamente las grandes instituciones, muchas en realidad lo hacen, cuando hacen algún tipo de cobro, usan mentiras, usan lo que llamamos hasta artimañas que son totalmente falsas, mensajes amenazantes, muchas situaciones para llegar a cobrar esos dineros y sin embargo no siempre eso es lo ajustado a derecho. Entonces precisamente para eso es este programa, para que aprendan un poco, para que sepan cuáles son los derechos de esas personas que están sufriendo ahorita una situación de cobro, porque la mayoría de los casos sabemos que las personas que están enfrentando un cobro judicial, un cobro administrativo o que están actualmente en mora, no es por una situación que quieran, sino que es por una situación que de una u otra forma, por situaciones de la vida, los llevó a eso y a partir de ahí han tenido que tomar decisiones para no dejar de lado su vida personal, sus necesidades propias y lamentablemente a veces precisamente porque la situación global de sus salarios, sus ingresos no alcanza, tienen que verse inmiscuidos o verse afectados por directamente un proceso de cobro. Sí, así es. Y bueno, como quien dice, comencemos por el inicio.
¿Cuándo, Miguel, definitivamente nace el cobro? Como ahorita lo indicaba, el proceso de cobro en sí nace cuando la persona entra en mora. ¿Qué es entrar en mora? Eso es algo muy importante. Hay un refrán que se usa en el derecho que quien plazo tiene nada debe. Y eso es algo muy cierto. Por ejemplo, si yo adquirí una deuda, que esa deuda necesariamente tengo que pagarla a la fecha, los días 30 de cada mes, a mí no me pueden venir a estar cobrando el 23, el 21, el 28, porque mi fecha de pago es los días 30. Y con esto que quiero entender, que si mi fecha de pago es determinado día, es ese día el día de pago. No se me puede cobrar ni antes, pero ¿qué pasa? Que los pago después. Si mi fecha de pago es el día 30, el día siguiente, sea día 31 o día primero, por lo general las entidades financieras lo tienen los cortes calendario a 30 días. Entonces, si es día 31, se van a ganar posiblemente ese día. Pero lo que es el día primero del mes siguiente, ese día ya la persona está en mora. ¿Esto qué quiere decir en mora? Que ya en esa mora ya le genera a la persona acreedora el derecho de accionar para cobrar en su favor de la determinada suma de dinero que en su momento le prestó o que fue un crédito, porque también en esto son varias situaciones. Entiéndase que cobro no solamente es que yo venga y te preste una determinada suma de dinero, sino que también hay otras situaciones. Por ejemplo, las facturas, las compras en comercios, estos famosos comercios de electrodomésticos y de línea blanca que dan muchas facilidades de crédito. Todo este tipo de situaciones se pueden llevar a cobro, situaciones de hipoteca, de prendas. Son varias de las situaciones que se pueden enfrentar por medio de un cobro y al final la intención de todo esto siempre es la misma. Va a cambiar un poco la tramitación, lo que son procesos de ejecución y otros tipos de procesos, otros tipos de cobro, pero al final la intención siempre va a ser la misma, que es obtener ese dinero que se le prestó o que se ofreció alguna facilidad por algún determinado objeto. Ok, hablemos un poco de los plazos, porque sí es importante y diferente según la garantía que la persona tenga. Entonces, Miguel, para que entendamos y para que tratemos de abarcar el caso en específico de las personas, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que yo diga, ya mi hipoteca se venció en el sentido del cobro, ¿verdad? De la mora judicial o la letra de cambio, el pagaré, la factura, la prenda, para que la persona ya indique, bueno, ya estoy a puertas de un cobro. Ok. Esto va a depender mucho también de la institución o la persona, sea física o jurídica, que otorga esa facilidad crediticia o ese préstamo. ¿Cuál es la situación aquí? Que los distintos procesos así van a tener, como lo decía, una distinta tramitación. Y propiamente ya para empezar a responder tu pregunta, los procesos, como te lo indicaba, van a indicar, las distintas facilidades crediticias van a establecerse un plazo que es la fecha de pago. Posterior a la fecha de pago, si no se pagó en esa fecha, la persona entra automáticamente en mora. Y esto ya le da el derecho de accionar a la persona. No tiene que esperar un día, no tiene que esperar 20 días, no tiene que esperar un mes, no tiene que esperar 40 días, 50 días, pero sí puede en cualquier momento venir y accionar para cobrar esa suma. ¿Cuál es la situación? Día con día las obligaciones empiezan a generar intereses moratorios. Y los intereses moratorios son todos esos que van a ir sucediendo posterior precisamente a esta fecha de pago. Y estos intereses moratorios siempre van a estar establecidos en los contratos. Hay contratos en los que no se establece y se usa en la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica. O en el caso de dólares, la prime rate, que es la que se establece de igual forma para lo que es la moneda extranjera del dólar. Pero específicamente, hablándolo aquí a nivel local, como dicen, en cuanto a los colones va a ser la tasa básica del Banco Central de Costa Rica y únicamente no se cobran intereses moratorios cuando así expresamente
queda establecido en la obligación, o en el momento que se contrató, en el momento que se hizo algún tipo de acuerdo sobre algún préstamo, sobre alguna situación, una factura o lo demás, si se estableció que no iba a haber el cobro de intereses moratorios, no se cobran estos intereses y solamente se cobraría el interés corriente en caso de que se haya pactado, o en caso de que se pactó que únicamente el capital, pues solamente sería el cobro de capital. Muy interesante esa parte. Y muchas personas cuando nos hacen la consulta nos indican que tuvieron llamadas previas y llamadas cierto modo por algo atemorizantes, tal vez en muchas partes pasa. Pero bueno, hay personas que le dicen que, mira, me llamaron, me dijeron que me presentara, me dijeron que tratara de llegar a un arreglo de pago, que si pagaba esto me perdonaban la deuda. ¿Qué pasa con este tipo de cobros que todavía no han sido notificados en vía judicial y que son llamadas pues de oficinas? Esto es lo que ahora al inicio comentaba sobre el cobro administrativo, y es lo que regularmente las instituciones financieras realizan. Las instituciones financieras tienen su departamento de cobro o contratan alguna oficina, alguna firma legal que se encargue de hacer estos cobros, y los contratan precisamente para no llegar a un proceso judicial y tratar de buscar a ver si se puede obtener una solución con la persona deudora. Entonces, ¿en qué consiste? Muchas veces cuando se contratan oficinas incluso hasta se puede vender la deuda. Por ejemplo, yo tengo una deuda con determinada institución financiera y yo le debía 20,000 colones. Esos 20,000 colones, resulta que esta institución financiera dijo, yo no los quiero cobrar, se los doy a otra empresa para que yo los cobre, y ellos hacen un negocio interno por esa deuda, pero hacen una cesión de derechos para que sea esta otra tercera persona quien venga a cobrar, que también eso es totalmente legal y eso se puede hacer. O sea, no necesita mi consentimiento para que sea otra persona quien cobre. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que ver cuáles son esas condiciones que están imponiendo. ¿Cuáles son esas condiciones que, porque regularmente es así, imponen para una eventual cancelación? A estas llamadas no le podemos decir del todo no, pero tampoco a todo sí. ¿Por qué? Porque estas llamadas, como vos lo indicás, a veces son hasta amenazantes y a veces tienen un montón de situaciones, porque vemos mensajes que llegan que dicen, favor ponerse el día, de lo contrario vamos a proceder inmediatamente con el embargo de sus cuentas. Favor realizar la cancelación del crédito tal, porque de lo contrario ya que usted queda notificado por este medio, porque la ley así lo dispone, que notificaciones por WhatsApp. Todo eso son situaciones falsas. Son situaciones que no son apegadas a la realidad, pero que sin embargo las instituciones o estas personas que encargadas de cobro llegan y realizan únicamente para ver si obtienen algún resultado y ver si obtienen un resultado beneficioso. Esto es distinto, hay muchas empresas de esto y muchos agentes que se dedican al cobro. No estoy diciendo que todas las personas que hacen el cobro realizan estas situaciones falsas y amenazantes y que no son reales. Muchas sí tienen una forma de cobrar que sí está pegada a la realidad. Y está pegada a la realidad en que el cobro lo realiza y lo que llama a la persona es, mira, usted tiene una deuda con nosotros o una deuda con X entidad, esa deuda es por la suma de tanto y nosotros para un arreglo de pago estaríamos dispuestos a aceptar la suma de tanto. Ahí si se hace la cancelación, ellos hacen la cancelación de su sistema, le dan el recibo de comprobante de que efectivamente la deuda está cancelada y no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que nosotros no estamos a favor de que se usen estas situaciones falsas? Otra situación que usan mucho estas empresas es llamar y cobrar a familiares o a terceras personas. Y estas terceras personas no son los que tienen que responder. Entonces, no se tiene que llamar a ellos. A la única persona que se le puede llamar y preguntarle, mira, ¿hay alguna intención de pago? ¿Qué es lo que queremos es ver si se puede llegar a un arreglo? Es a la persona deudora. Y la persona deudora es la encargada, es la que es la responsable
de hacer o de enfrentar más bien este tipo lo que son los pagos. No es ni el primo, ni el sobrino, ni el hermano, no. La persona que se tiene que llamar, a la persona que se tiene que intentar hacer esa gestión del cobro, es directamente la persona que adquirió ese préstamo. Entonces eso para dejar claro por ese lado. Ahora, siguiendo un poco con el tema de lo que es estos cobros, tenemos que en estos cobros administrativos no hay una interrupción de prescripción, porque esa es otra de las situaciones falsas que utilizan las personas que llaman a hacer los cobros y le dicen, ya usted se dio por notificado, ya usted a partir de este momento está notificado y se interrumpe la prescripción, usted tiene que pagarnos. Esto no es así. Lo que sí llegaría a interrumpir esa prescripción es más bien un pago. Y ya ahorita voy a entrar a explicar un poco más lo que es la prescripción propiamente, pero sí quería hacer antes eso, de que no nos dejemos guiar, no nos dejemos envolver por estos mensajes, porque estos mensajes muchas veces, como les repito nuevamente, están llenos de situaciones falsas que no son correctos. Ahí incluso tenemos una imagen que nos está facilitando la radio y vemos que estos mensajes son lo que son totalmente normales, que lo llegan a muchas personas y muchas personas que incluso no tienen ni crédito. Se le está ejecutando de conformidad con la ley 9342, se le está ejecutando el bloqueo y embargo salarial a sus muebles, a lo que es muebles e inmuebles. Estos mensajes, como le digo, estos son mensajes amenazantes y son mensajes que no es correcto su envío y que incluso cuando nosotros, si algún momento nos interesa negociar con las personas, podemos llamar, y si no queremos negociar absolutamente nada, también es derecho de la persona deudora llamar y decirle, no quiero recibir más llamadas, no quiero que me vuelvan a llamar, y tienen todo el derecho de que esto se les respete. La persona, en este caso la persona acreedora, o sea, quien a favor está el cobro, pues tiene que proceder en la manera que la ley le permita, que es iniciando ya propiamente el proceso de cobro judicial. Por el proceso de cobro judicial, ya ahorita lo abarcaré un poco, pero sí queremos hacer esta diferencia de lo que es el cobro administrativo y del cobro judicial. El cobro administrativo, como lo indico, y para hacer un resumen breve, para ya seguir con lo que es el cobro judicial, es este cobro donde la persona no hay un proceso como tal establecido, sino que hay una intención o unas gestiones que hace la parte acreedora para tratar de obtener un resultado beneficioso en su negociación de conciliación o en una negociación de dinero. La conciliación es algo que, como en todos los procesos, no lo podemos evadir o quitar o desechar, más bien descartar de toda la idea de una conciliación, porque siempre es importante, en la medida de lo posible, mantener un récord crediticio. Lo que pasa, como le digo, nadie está obligado a lo imposible, y en Costa Rica, como lo indicó, lo reitero nuevamente, no podemos obligar a lo imposible, no podemos dejar, más bien tratar de que las personas se queden sin comer por pagar una deuda. Y si las personas definitivamente no pueden pagar una deuda, pues repito nuevamente ese famoso dicho de que no se está obligado a lo imposible, y si no le permite pagar, si su condición no le permite cancelar en ese momento, o las condiciones que le están poniendo son totalmente abusivas o contrarias a sus derechos, pues no se puede hacer nada, y entonces ahí la parte tendrá que ir ante un proceso judicial, porque ahí en el proceso judicial sí hay una garantía total, hay una garantía porque hay un juez velador de los derechos y velador de la ley que va a velar porque el procedimiento correcto y legalmente establecido se siga, y que se sigan cada uno de los pasos. Ahora bien, ya habiendo abarcado un poco lo que es este cobro administrativo, igual los invitamos a que nos hagan las preguntas, que nos dejen sus dudas, inquietudes, nos las haga llegar aquí en los comentarios, o bien por mensaje de WhatsApp al 60725075 en cuanto a este tema, para que si tienen cualquier duda, cualquier situación que quieran aclarar, nos la hagan saber.
Ahora bien, ya entrando propiamente a lo que es el cobro judicial, una vez agotada esta etapa, si la persona acreedora no tuvo un resultado beneficioso, inicia el proceso de cobro judicial. Algo muy importante, no es necesario que se acuda a un proceso administrativo previo antes del cobro judicial. La persona acreedora, una vez que tenga todos los requisitos para poder iniciar el proceso de cobro respectivo, lo puede iniciar aún cuando no tenga iniciado, aún aunque no haya iniciado un proceso administrativo. No es necesidad de la persona acreedora llamar a la persona previamente y decirle, mira, ustedes me quieren pagar. No, perfectamente la persona puede ir e iniciar el proceso correspondiente de cobro judicial. Ahora, el cobro judicial inicia precisamente como la mayoría de los procesos con una demanda que inicia y que hace la parte acreedora, en la que ejecuta algún documento. ¿Y cuál es este documento que puede ejecutar? Letra de cambio, pagaré, facturas. Ya ahora, recientemente en el año 2020 se hizo una modificación a la ley para que entrara en vigencia lo que es el cobro de factura electrónica, ya que anteriormente en la ley lo que se regulaba era la factura física, pero con la entrada en vigencia de la factura electrónica en Costa Rica, pues evidentemente ya la factura física prácticamente no se ve, a menos de esta situación que se dio en Hacienda hace unos días. Y en esta situación lo que hizo la ley fue precisamente tutelar esos derechos de las personas que también tienen algún tipo de crédito por algún tipo o que otorgan algún crédito por medio de factura electrónica. Entonces, continuando con los documentos que se pueden ejecutar en vía de cobro judicial, como le indicaba, tenemos el pagaré, la letra de cambio, las facturas, ya sea digital o física. También tenemos lo que es las prendas, las hipotecas, y básicamente son esas son las más comunes, y también algo muy importante que son las deudas por tarjeta de crédito. Las deudas por tarjeta de crédito también son totalmente ejecutables en vía judicial, pero en estas van a requerir lo que es una certificación de contador público autorizado para que esta persona para que este contador le certifique el monto real de la deuda, y a partir de ahí se inicia el proceso correspondiente. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? Por medio, como le indicaba, de una demanda. Esta demanda se interpone, y en esta demanda lo que se le va a otorgar, lo que se va a hacer más bien por parte del juzgado de cobro correspondiente, es valorar si se cumple con todos los requisitos y si en verdad el documento es ejecutable en esta vía. Va a hacer lo que se llama un autointimatorio, y este autointimatorio lo que le va a dar es al demandado 5 días para que inicie, 5 días más bien para que presente algún tipo de defensa o algún tipo de contestación. Esta contestación, como le digo, tiene 5 días para presentarla. ¿Qué es lo que pasa con esta contestación? No puede llegar la persona y decir, mira, lo que él está diciendo es mentira, es que el crédito no era así, o la deuda de la tarjeta no era así, es que lo que pasaba es que a veces la usaba yo, a veces la usaba mi mamá, a veces la usaba mi hermana. No, eso al juzgado no le interesa. Al juzgado lo único que vamos a poder interponer es o prescripción, o pago, o falta de legitimación. En cuanto a la prescripción, como le digo, ya ahorita entraremos a definir bien claramente esta prescripción y qué pasa, porque eso es algo que hay que prestar mucha atención, porque se siguen cobrando situaciones que ya están prescritos. Pero además de estas situaciones, de estos pagos, posteriormente, de estas defensas que se pueden oponer, de estas 3 defensas que se pueden oponer o que pueden presentar los deudores, ya es solamente eso. En un proceso judicial es solamente eso, y si caso contrario, el proceso ya inicia en una etapa de ejecución. ¿Qué quiere decir etapa de ejecución? Embargo de cuentas, embargo de bienes, remate de bienes y muchas otras formas que hay de manera coercitiva para exigir ese pago. Entonces, a diferencia del cobro administrativo, en el cobro administrativo es tratar
de ver si esa persona tiene una intención de pago, si esa persona quiere pagar. En un proceso de cobro judicial la persona ya definitivamente no quiso pagar, iniciamos a una manera coercitiva, una manera obligatoria, por medio de sus bienes, de su salario, de sus cuentas bancarias, iniciar con el cobro. Pero si definitivamente la persona no tiene nada, volvemos a lo mismo. Quien nada tiene, nada debe. Entonces, Melania, eso es un dicho que se cumple totalmente en nuestro país y a veces pasa, ¿verdad? Sí, así es, Miguel. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y que se están conectando y que nos están enviando sus saludos. Para nosotros, pues, es sumamente importante su apoyo. Asimismo, bueno, vemos que hay personas que etiquetan a otras para hacer de conocimiento de este tema. Entonces, ojalá que podamos compartir este enlace para que todos podamos educarnos sobre el tema de cobros. Y tenemos una pregunta por acá, según lo que nos indica en el chat, que dicen: en estos casos se puede aplicar la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales por estar enviando información a un número personal sin la autorización de su dueño. Es correcto. Aquí siguiendo la pregunta que nos hacen los compañeros de la radio, es correcto. Los datos, vamos a ver, la ley define lo que es la ley de protección de persona frente a tratamientos de datos personales, que el nombre es un poco largo, dice claramente cuáles son los datos de una persona de carácter sensible, y estos datos de carácter sensible son exclusivamente de la persona. ¿Cuáles son esos datos de carácter sensible? Todos aquellos que sean privados. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que se entienda claramente, hay datos de carácter público de nosotros. ¿Cuáles son esos datos de carácter público? El nombre, el número de cédula, la situación de si se tienen bienes o no se tienen bienes, porque es mediante una consulta en el Registro Nacional y que es pública, perfectamente todos la pueden realizar. Este tipo de situaciones es público y de eso no podemos llegar a alegar de a dónde agarró mi número de cédula, de a dónde agarró mi nombre, porque esas situaciones son totalmente públicas. O cómo sabe que tengo bienes, cómo sabe que no tengo bienes, cómo sabe mi fecha de nacimiento. Todos esos datos son totalmente públicos. Pero cuando se dan algún tipo de situación de índole personal a terceras personas, pues sí hay una violación total a la ley de que no se le puede, y repito nuevamente, no se puede llegar a cobrar o a darle datos sobre un cobro ni a la mamá, ni al hermano, ni al primo, ni al tío, ni a un amigo, a nadie. La persona a quien se tiene que realizar una gestión de cobro es directamente a la persona comprometida, a la persona que tenía esta obligación. Miguel, ¿y qué se hace en ese caso? Porque vamos a ver, llaman a mi mamá, pero ¿quién debe accionar? ¿Debo accionar yo o debe accionar mi mamá? Es directamente a la persona que se ve afectada. Mi mamá en este caso. Sí, digamos, cualquiera de los dos podría perfectamente accionar, porque incluso, ¿qué es lo que se recomienda? Que si recibe una llamada, porque muchas veces estas empresas se pueden escudar en que nos equivocamos. Debe ser un número de referencia que teníamos y pensábamos que era el de la persona. Que les digan directamente, porque estas personas regularmente graban las llamadas, y decirles directamente: por favor, a mí no me diga nada si usted tiene algo que cobrarle a mi hija, a mi hijo, a alguien, se lo cobra a él y no a terceras personas, porque el cobro no se puede hacer por medio de terceras personas. E incluso ya hay una resolución, bueno, varias resoluciones de la Sala Constitucional en este sentido, en que el cobro es directamente a la persona, no a terceras personas. Hay un caso muy interesante que hace poco pues llegó a nuestras oficinas, sobre una persona que se encontraba en una sociedad y lamentablemente pues se remitió un mensaje de texto como el que estuvimos presentando en pantalla a todas las personas parte de la sociedad que pues no tienen nada que ver en este asunto, ¿verdad? Sí, es totalmente, como le indicaba hace un momento, es una práctica totalmente ilegal, y que esas son las prácticas que no estamos de acuerdo, y incluso como lo veíamos ahora en la imagen. Así es. Bueno, en este caso, pues es importante valorar esa situación del cobro judicial. Ahora, Miguel, hablemos sobre la situación que muchas personas se ven amenazadas sobre un cobro administrativo, con respecto a que sí hay amenazas muy fuertes. Hay personas que han manifestado seguimientos, hay personas...
que han manifestado este tipo de amenazas. Entonces, lo reitero porque nos llega una consulta por el WhatsApp sobre eso, sobre qué tan prudente sea hacerlo, porque obviamente tenemos una situación de que tenemos el peligro, pues si hay una deuda, pero esta persona nos dice, yo entiendo esto, pero es que en realidad me da miedo. Sí, no, precisamente la ley está para eso, para tratar de tutelar sus derechos. Muchas veces las personas no lo hacen porque piensan, mira, es que sí, efectivamente tengo una deuda, me están cobrando, me están haciendo esto y uno les dice, ok, pero su derecho es defenderse, su derecho es que si usted no puede pagar, nadie lo puede obligar a pagar. Si tienen que iniciar un proceso judicial para que un juez, ya ahí sí, por medio del proceso judicial, como lo mencionaba, ahí garantice la legalidad del acto, pues se tiene que hacer. Si hay las posibilidades de llegar a una conciliación, es algo que nunca vamos aquí a dejar de recomendar, porque la conciliación es algo que cualquier momento puede llegar a satisfacer esa necesidad, porque también, para que, por ejemplo, si tenemos el dinero para pagar o hay alguna posibilidad, algún arreglo de pago, para que vamos a dejar que el proceso se vaya hasta cobro judicial, si podemos tal vez pararlo antes y tal vez negociando llegar a algún buen término, ¿verdad? Algo que a ambas partes les sirva y puedan satisfacer ahí y no se tenga que llegar al proceso hasta esa sede judicial, ¿verdad? Donde ahí sí, desde que inicia la demanda va con la solicitud de embargos y perfecta, y es algo totalmente legal que aunque la persona no esté notificada, proceda al embargo. Sí, algo importante también con lo que hablabas de que el que nada tiene, nada debe. No sé si te ha pasado que muchas veces llegan esposos o esposas de pareja, ¿verdad? Y que dicen que es que la llaman diciéndole que es que como el bien es ganancial, que entonces el bien que tal vez a ella le dio su mamá o el bien que ella adquirió, que como ella está casada o él está casado con el deudor, entonces el bien entra y en realidad las personas en serio se preocupan mucho sobre esta situación. Tuvimos hace poco una situación de una herencia donde inmediatamente la llamaron y le dijeron, bueno, mira, ya esto es tuyo y como es ganancial, entonces tienes que responder por la deuda de tu pareja. Sí, totalmente, o sea, volvemos a lo mismo, es una situación que las personas que realizan esos cobros acuden a amenazas infundadas, a amenazas totalmente ilegales, porque no tienen por qué amenazar a las personas para cobrar. Como le digo, si lo llaman y les dicen, mira, podemos llegar a un arreglo de pago con una intención, perfectamente. No, y no es hay una que situación. ahí el punto importante es entender que ese bien no entra, Sí, no por responde, supuesto, ¿verdad? por Sobre supuesto, esa deuda, porque lo que le dicen es, legalmente dice, sí, mira, es en el matrimonio, tal vez puede ser ganancial, etcétera, y en realidad no, o sea, es un bien Sí. Que no es personal del deudor o de la deudora. Sí, por supuesto, y por eso te decía, es que caen en un montón de situaciones de decirle un montón de falsedades a las personas con tal de, como dicen popularmente, ver qué recogen, y las cosas no deben ser así. Ok, Miguel, hablemos ya un poco sobre la situación judicial cuando tenemos un embargo. En este caso, te hago la pregunta porque acabo de ver una radio escucha en WhatsApp que nos indicó que tiene una situación sobre un embargo de cuentas, entonces está totalmente bloqueada y lo que le dijeron es que son políticas del banco. El embargo vamos a ver, cuando se interpone la demanda, que era lo que explicaba ahora de cómo inicia el proceso, cuando se interpone la demanda, regularmente ya lleva la solicitud implícita de el embargo de cuentas. Bueno, no implícita no, sino que debe hacerse más bien por la parte que solicita el embargo de cuentas y el embargo de salario. ¿Cuál es la situación aquí? Por ejemplo, si a mí el salario me lo depositan en una cuenta de determinado banco y ya se me aplicó el rebajo correspondiente al embargo de salario, cuando llega el dinero al banco no se puede aplicar un nuevo rebajo porque ya se estaría aplicando el embargo de salario correspondiente. Vamos a ver si me explico correctamente. El embargo de salario es únicamente, de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, es una octava parte del salario.
¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, si la persona gana un monto, hablemos de 100,000 colones, para hablarlo en montos sencillos. La octava parte más o menos va a andar como en los 20,000 colones, por ahí, ¿verdad? Números más, números menos, porque por algo somos abogados, ¿verdad? Esos 20,000 colones, porque poniéndolo ejemplo, si ya se hizo el embargo por parte de la empresa de los 20,000 colones y se lo depositaron a la cuenta del despacho, cuando le depositen los restantes 80,000 del salario y el embargo llega a la cuenta, no puede venir otra vez aplicarse el embargo de ese dinero, porque es dinero de salario. Entonces, diferente fuera si lo que hubiera en la cuenta es una situación de cuentas de ahorros o una cuenta corriente. En ese caso, sí, perfectamente, aunque le hayan hecho un embargo de salario y viene otro embargo, ahí sí podría aplicarse. Pero si le están aplicando un doble rebajo del salario, uno por parte del patrono, que es lo correcto, y el otro lo está aplicando el banco porque le llegó una orden, lo correcto es que se haga una solicitud ante el juzgado indicando cuál es el monto, para que el juzgado indique que ya existe un rebajo de salario y para que indique cuál es el monto que se está rebajando por medio de salario, para que procedan a liberarle el dinero restante de las cuentas. Ese punto pues es bastante interesante, ¿verdad? Sobre esta situación muchas veces se ve pues en casos de que las personas llegan y no reciben su salario, o sea, en realidad se va íntegro, ¿verdad? O sea, lo bloquean de tal forma a la persona que muchas veces lo que nos dicen es: ocupo liberarme un poco porque no me llega nada de salario. Sí, es que ahí pasa otra situación. Una situación es lo que son embargos y otra situación es cuando son deducciones que la persona ha autorizado. Entonces, muchas veces ocurre con préstamos con cooperativas, con bancos, que hay algún tipo de préstamo personal y autorizan la deducción de planilla. Y viene otro y la persona autoriza la deducción de planilla. Y viene otro y autoriza la deducción de planilla. Entonces, en ese caso, ahí sí no necesariamente se va a ajustar a la octava parte. Ya ahora eso se ha venido a solventar un poco esa problemática porque todos los créditos nuevos se les viene aplicando la ley de usura. Y cuando tiene más de un cierto porcentaje ya comprometido la persona en salario, pues no es sujeto ni siquiera de algún posible crédito. Pero sí lo vemos todavía con muchos créditos viejos, más que todo de que la persona ya había autorizado, pero en esto es muy importante, perfectamente la persona puede venir y decir que ya revierte esa autorización y que no autoriza que se le siga rebajando más, porque al final el salario es un derecho de la persona que trabaja. Entonces, no porque ya haya dado una autorización y haya habido así también resoluciones, no porque ya haya dado una autorización significa que esa autorización es de por vida. Perfectamente se puede venir a revertir. Y diferentes los embargos, que los embargos sí van a ser directamente por una orden judicial, pero ahí sí se va a respetar siempre la octava parte. Entonces, no sé si te parece, vamos a un pequeño corte y volvemos para continuar con el tema. Perfecto, ya regresamos. La entrevista con Fabián Alvarado Picado, un espacio para aprender, reflexionar y cuestionar. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Acerrí, La Potente. Te llevamos. Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. radioacerrí.com.
Regresamos a Legalmente Hablando. Hoy con nuestro tema, los cobros de forma general. Bueno, ya hemos aprendido varias situaciones y también hemos dado varios tips para que entiendan y también se comprenda cuándo es un cobro legal y cuándo nos están pues amenazando hasta cierto punto para pagar y cuáles son los mecanismos que tenemos legalmente para hacerlo. Miguel, en el corte comercial nos llegaba una pregunta de una radio escucha que nos decía lo siguiente, nos cuenta el caso que ella tiene. Indica que ella tuvo una hipoteca por 40 millones para comprar un lote, del cual por una situación laboral dejó de pagar y que el lote se lo adjudicó la cooperativa donde ella sacó el préstamo. Dice que se lo adjudicó por 20 millones de colones, pero que aún así su salario no se ve liberado y le siguen rebajando el monto, que hay meses que solo les llega a 10 colones de salario. Ok, vamos a ver. Si tiene algún tipo de autorización, que era lo que le explicaba anteriormente, si tiene algún tipo de autorización para que se rebaje y el salario le permite que ese monto se rebaje, pues el rebajo se sigue aplicando. Vamos a ver, dentro de un proceso judicial o un proceso de hipoteca, la hipoteca siempre va a, cuando viene la resolución intimatoria, se establece cuáles son los montos del remate. El remate, por lo general, el remate inicial va a ir por la base que solicita el acreedor de lo adeudado. El segundo remate va a ir por el 75% de lo reclamado y el tercer remate va a ir por un 25%. Hay una creencia equivocada en muchas personas que piensan que por haberse ido el proceso al remate, que es lo que como popularmente se conoce, que es el proceso de ejecución hipotecaria, que por haberse ido a este proceso, automáticamente, por haberse efectuado el remate y la casa haberse perdido, ya la deuda está paga. Y no quiere decir esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se va por el 25% de lo reclamado en un eventual tercer remate, por ejemplo, si la persona estaba reclamando 10 millones y el 25%, que son 2 millones y medio, por este monto se lo acredita, aún queda un saldo pendiente de 7 millones y medio, más los intereses moratorios que siguen corriendo día con día. Entonces, no solamente el hecho de que se haya adjudicado un remate a la cooperativa, vamos a tener que estar por cancelada. Evidentemente quedaría un saldo pendiente, tal y como me lo explicas en el caso de que posiblemente quede un saldo pendiente de un 20 millones de colones aproximadamente, y por eso si la persona acreedora, persona física o jurídica, tiene la autorización de rebajar el salario, lo puede seguir aplicando. Pero si lo que tiene es un embargo salarial, este embargo salarial tiene que ajustarse totalmente a lo que establece la normativa laboral, y esta normativa laboral indica claramente que es una octava parte del salario. Entonces habría que iniciar la gestión en el proceso judicial. Nada más para que quedemos claro, vos hablabas de cuando uno autoriza ese rebajo. Yo puedo desautorizar, para que a los radioescuchas les quede claro hasta qué punto, porque también al acreedor pues es un aseguramiento la autorización, entonces ¿hasta qué punto me la van a aceptar? Cuando hablamos de la autorización para rebajo salarial, sí se puede autorizar, pero cuando hablamos de un embargo salarial, yo no le puedo llegar al juzgado a decir, déjeme rebajar, no se puede. Pero si no está la cuenta en mora y la persona tiene algún tipo de cobro o alguna deuda que está pagando y de esta se le es aplicada un rebajo quincenal o mensualmente a su salario, la persona sí puede ir y solicitar desautorizar, pero eso sí, queda bajo su responsabilidad el desautorizar, porque evidentemente esto va a traer una repercusión que va a iniciar posiblemente por un cobro administrativo, va a terminar en un cobro judicial. Y que el cobro judicial, como te digo, ahí sí el embargo va a ir, y al proceso judicial no podemos ir a decir déjeme aplicar el embargo. En ese punto, pues bueno, ya vimos la situación de cuándo puedo llegar a cobrar, depende pues, del tipo de deuda y de garantía que yo tenga por mi deuda. Pero Miguel, el cobro no dura para siempre. ¿Qué pasa? ¿El cobro prescribe o siempre lo voy a tener? ¿Qué pasa con esa mancha de crédito que muchas personas en el WhatsApp nos están preguntando? ¿Cuándo puedo quitar mi mancha de esa, verdad que se dice popularmente, tengo el crédito manchado?
Pero el cobro judicial es para siempre. O sea, si dejo de pagar, esto me va a perseguir a mí toda mi vida. No, el cobro judicial tiene un tiempo de prescripción. Y la prescripción que es esa pérdida de derecho en el tiempo por el no ejercicio del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que es que pierdo ese derecho de cobrar. O sea, la entidad crediticia pierde ese derecho de cobrar y se convierte en una de lo que conocemos en derecho como una deuda moral. Ya no una deuda legal, sino una deuda moral. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar amparada, ya no va a estar amparada un proceso y que lo único es de que a la persona, como dicen, en su conciencia le queda esta deuda. ¿Cuál es esa prescripción y qué es esa prescripción? Una vez que se inicia el proceso judicial, el proceso puede interrumpirse esa prescripción. La prescripción regularmente, todo lo que son títulos ejecutivos como es el pagaré, la letra de cambio, las certificaciones de contador público, que son las que se usan para el cobro de tarjetas, las prendas, que son las que más se utilizan, estos que mencioné, tienen una prescripción de 4 años. Y esos 4 años, el plazo de la prescripción comienza a correr a partir de la persona que entra en mora. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la persona entró en mora el día 1 de enero del 2022, esa deuda prescribiría, el ejercicio más bien para que la persona le puedan cobrar eso, vencería el 31 de diciembre del 2026. 4 años después. 4 años después. Uh-huh. La única excepción, lo único que se sale de la regla de esa prescripción es las hipotecas. Porque las hipotecas iban a irse por un plazo decenal para la prescripción. De 10 años. De 10 años. Pero todos los demás títulos ejecutivos que se ejecutan en la vía de cobro judicial va a ser por 4 años y esos 4 años, como le digo, empiezan a correr el día que la persona entró en mora. Si la persona entra en mora, como te lo digo, el 1 de enero del 2022 sí pueden haber causas que interrumpan la prescripción y que hace que se empiece a contar nuevamente. Uh-huh, uh-huh. Y esto lo regula lo que es el Código de Comercio. ¿Cuáles son esas causas que se interrumpen? Lo primero, la notificación. Bueno, más bien, la primera de todas es el pago comprobado. Entonces, si la persona, hay un pago comprobado, no necesariamente, por ejemplo, tenemos que la deuda vencía el 31 de enero del 2018, pero resulta que han habido pagos posteriores, 31 de febrero del 2018, 31 de marzo, 31 de abril. Uh-huh. Hay estos pagos, si están comprobados, estos son situaciones que mes con mes la persona está interrumpiendo ese plazo de prescripción. Porque ese pago comprobado sí interrumpe esa prescripción. Ok, pero interrumpe, vamos a ver, ¿interrumpe que vuelve a contar 4 años o cuánto vuelve a contar? Sí, a partir de esa fecha sí cuentan los 4 años. Okay, por ejemplo, otra vez. Si se hizo un pago el 31 de enero, ya no, y se hizo otro pago el 31 de febrero, ya no vence el 31 de enero de los 4 años siguientes, sino que vence el 31 de febrero de los 4 años siguientes. Uh-huh. Cada pago o cada acto que interrumpa, eso para dejarlo claro una vez, cada acto que interrumpa va a empezar a contar de nuevo a correr el plazo. Ok, ¿y solo el pago interrumpe o algo más interrumpe? Después de esto, el otro acto que podría interrumpir este cómputo de prescripción es la notificación formal de un proceso. Uh-huh. Esa notificación es la notificación que se tiene que realizar de forma personal o por medio de alguna otra persona, como lo establece la ley de notificaciones, que lo vimos un poco la semana pasada, que puede ser incluso por personas que aparenten tener los 15 años o más. A partir de ese momento también, una vez notificada la persona, inicia a correr de nuevo los 4 años. Entonces, ¿qué es la situación que pasa? Por ejemplo, iniciamos con un proceso de cobro de una deuda del 2018. Esa deuda, contando los 4 años, prescribirían el 30 de junio del 2022. Pero resulta que a la persona le notifican de ese proceso el 29 de junio del 2022. Ahí la deuda no estaría prescrita y ese acto de notificación hace que automáticamente el plazo empiece a cortar nuevamente. Entonces ya no prescribe en el 2022 sino en el 2026. Pero ¿qué pasa si la notificación, el plazo vencía el 30 de junio
y la notificación la hacen el 1 de julio. Esa notificación ahí sí ya estaría prescrita. Entonces, ahí lo que tiene que hacer la persona es alegar la prescripción, porque la prescripción no es algo que simplemente el juez llega y lo hace de oficio. La prescripción es una institución procesal que necesariamente hay que alegarla para que, para que se resuelva en favor de la persona que está solicitando esa prescripción. Y vamos a ver, cuando yo alego esa prescripción, porque bueno, tengo el asesoramiento respectivo, es importante también indicar que esto tienen que hacerlo mediante un abogado. Correcto. ¿Qué pasa con lo que yo pagué? ¿Me lo devuelven? ¿Ya eso fue adjudicado a la deuda? ¿O hay alguna situación de recuperar algo que se haya dado en este proceso? ¿Por qué? Porque la deuda prescribió. Ok, eso es algo muy importante y que dicha que lo mencionas. Como indicábamos, la demanda siempre, bueno, la mayoría de los casos siempre va acompañada por esa solicitud de embargo. Y esa solicitud de embargo de salario, de cuentas, no quiere decir que esa plata que se recibe en la cuenta judicial automáticamente se le deposita al acreedor. Ese dinero entra y se queda ahí, por así decirlo, congelado, y queda congelado hasta que efectivamente la persona deudora sea notificada, y una vez que hayan transcurrido los 5 días y si la persona no presentó ninguna oposición, una oposición fundada de acuerdo con los términos que ahora mencionaba, o simplemente dejó pasar el tiempo, ahí sí, ya eso entra en la etapa de ejecución de que se empiezan a aprobar esos giros. Pero en el caso de que la persona presente una oposición fundada y si la demanda efectivamente está prescrita, si ya está prescrita esos dineros que entraron en ese momento, perfectamente se puede pedir la devolución, porque ya eso estaría, como decimos, estaría prescrito. Ok, esa solicitud de devolución la presento directamente en el juzgado. ¿El quantum de esa devolución yo tengo que indicarlo o se hace una cuantificación por parte del juzgado? No, ya habría que pedir, realizar un estudio de los depósitos que se encuentran en esa cuenta, ver si efectivamente se encuentran estos depósitos, y se piden todos, en realidad todos los que sean por concepto de devolución, y eso es lo que a la persona se le va a devolver. Ahora, también pasa de que tal vez la oposición que presentan no es fundada, pero resulta que hay algún tipo de ya tantos rebajos que se le han hecho a la persona que se cancela con lo que hay. Entonces lo que va a hacer en este caso los jueces o juezas va a hacer es proceder a liquidar la deuda con lo que hay retenido, y si alcanza para cancelar la totalidad, también se le puede devolver si existiera algún remanente en favor del deudor. En este caso, ¿esta devolución se hace una cuenta personal del deudor o se mantiene en el juzgado y hay que ir a hacer alguna gestión? Todo siempre se va a mantener en la cuenta judicial. Todo el dinero que entre por medio de un cobro judicial siempre se va a mantener en las cuentas judiciales, porque es precisamente el control que tienen los jueces para determinar qué se paga y qué no se paga. Y si efectivamente se está pagando lo que legalmente la persona estaba obligada. Miguel, nos hacen una pregunta aquí por el WhatsApp. Indican que en el caso en que se haga un oficio al patrono y el patrono no quiere ejecutarlo, supongo que es un rebajo salarial, ¿cuál es la sanción para el patrono? En este caso, no lo tengo en memoria lo que establece el Código de Trabajo claramente, pero sí establece una sanción a quien no cumpla con esto. Y ya aquí a quien donde debería acudir es a un proceso laboral a indicar que no se está cumpliendo con la normativa del derecho laboral, con lo que establece el Código de Trabajo en cuanto a los rebajos. Es algo importante porque ahora que nos hacen esta pregunta, pues recuerdo una situación que nosotros tuvimos la experiencia de que un patrono iba a efectuar un rebajo con una carta cobratoria, que es administrativo. Entonces el patrono nos hacía esa consulta de que si con esto ya él tiene que efectuar el rebajo,
Entonces sí es importante, considero yo, vos me corregís, de hacer esa diferenciación, que se ocupa una orden judicial para un rebajo con respecto al salario del trabajador. Y que lo que se embarga, porque vamos a ver, el embargo siempre va a decir un monto total. Por ejemplo, si la deuda es de 1 millón de colones, la ley sí autoriza, o si lo que están liquidando es 1 millón de colones en total, la ley se autoriza de que el embargo vaya con un 50% adicional. Entonces el embargo iría por un total de 1,5 millones. Ese embargo de salario. Pero no es que a la persona, por ejemplo, si ganara 3 millones, no es que le pueden llegar y rebajar directamente el 1,5 millones, sino que se le tiene que embargar la parte correspondiente legalmente embargable, que como lo menciona es la 8ª parte. Así es. Nos hacen una pregunta mediante el Facebook Live que indica: ¿la notificación cuenta si se la dejan a un familiar? Si no firma, igualmente interrumpe la prescripción. Si la hacen en su casa habitación, sí. Cuenta. Sí cuenta, porque aunque no la firme, que era lo que hablábamos un poco la semana anterior o tras anterior, cuando hablábamos un poco sobre las notificaciones, aunque esa persona no firme esa de que recibió el documento, el notificador tiene la fe pública de decir que efectivamente lo entregó en esa casa de habitación de la persona. La notificación no necesariamente tiene que ser personal en esos procesos, sino que puede ser personal o en su casa de habitación. Entonces, si la persona que iba a realizar la notificación se cercioró que la persona a notificar vivía ahí, y la persona a quien le entrega el documento es una persona que vivía ahí en esa casa también, la notificación es válida. En este caso, Miguel, con respecto a lo que son las partes de cobro, ¿qué pasa si ya yo tengo un proceso de cobro judicial y decido hacer por ejemplo, qué pasa si yo tengo un proceso de cobro judicial, pero resulta que por X o Y motivo me doy cuenta, porque pues llegaron embargos, llegaron diferentes situaciones con las garantías de los bienes, y cuando yo voy y me cercioro del expediente, me doy cuenta que me dieron por notificado, pero resulta que eso nunca pasó. Entonces, como para entender, es porque es una notificación totalmente falsa, que en realidad pasa mucho en este tipo de procesos. Sí, pasa mucho. Pasa mucho porque lamentablemente algunos colegas, notarios o incluso funcionarios judiciales se prestan para llegar y simplemente tirar una notificación por el portón y tener pues, a partir de eso una notificación. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa notificación que tiraron por un portón ni siquiera la tiraron en la casa de la persona que iban a notificar, sino que la tiraron en la de un vecino, en la de un primo, en la de algún familiar. Nos ha pasado que vemos que lo dan por notificado dejándole la notificación en la casa de la mamá, simplemente porque ahí vive la mamá y la pobre señora que no tiene que recibir el documento es a la que le entregan, y aunque la señora diga no, pero es que ya no vive aquí, no importa, es la que se lo dejan y ya la tienen por notificado ahí. Esto se puede venir a alegar a un proceso judicial y es lo que se conoce como una nulidad procesal defectuosa, un incidente de nulidad de notificación. Este incidente se tiene que interponer y se tiene el plazo de que a partir de que la persona se da cuenta con 3 días para presentar este incidente de nulidad de notificación. Y tiene que presentar la prueba respectiva de que evidentemente no vive en ese lugar y de que nunca recibió el documento. ¿Cuál es el documento idóneo que se podría presentar? Algún recibo que compruebe que esa no es su casa, algún contrato de alquiler que demuestre que esa fecha ya se encontraba alquilando en otro lugar. Cualquier documento, incluso hasta testigos, podría presentar para que demuestre que en esa fecha en la que se menciona la notificación la persona no vivía en ese lugar. En el caso de, por ejemplo, que yo me di cuenta... Perdona, antes, para nada más terminar esa respuesta. Cuando se presenta este incidente, a partir de que se presenta, se cuenta con los 5 días para presentar la contestación de igual forma, para que en caso de que se tuviera algún tipo de alegato o algún tipo de oposición fundada, debe realizarse en ese momento. Algo pues importante en este punto es, pensemos que tengo un proceso de cobro judicial y veamos que tuve tal vez un arreglo de pago o un acercamiento con el acreedor, pero el acercamiento que tuve con el acreedor no fue pagar la totalidad de la deuda, sino fue modificar la cuota.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, es una práctica usual, de que le dicen, bueno, está bien, le vamos a hacer un arreglo de pago, le vamos a modificar la cuota, pero el proceso de cobro sigue? Es dentro de las situaciones que no se deberían dar, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los acreedores usan el cobro judicial y obviamente lo usan a su favor. Y para esto ellos tienen el derecho de accionar. Y una vez que se inicia el proceso de cobro judicial, pasan estas situaciones. Por ejemplo, si llega un embargo a una propiedad, el embargo no implica, por ejemplo, un remate inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esto se utiliza en el sentido de decir, mira, tenemos embargada la propiedad, lleguemos a un acuerdo, pero mientras usted me paga, yo no voy a levantar el proceso judicial porque hasta que usted no me pague la totalidad, yo no voy a levantar ese embargo. Esto es lo que usan muchas veces estas instituciones. Está en todo su derecho, porque no se les puede obligar a decir, diga que ya cancelé porque no se ha cancelado. Pero lo que sí permite el Código Procesal Civil en los procesos de cobro es que se dé una suspensión. Lo que pasa es que el término es relativamente corto, ya que es de 2 meses la suspensión. Entonces sí es un poco complicado que una persona diga, mira, suspendamos el proceso porque la suspensión solamente se va a dar por 2 meses y tal vez al acuerdo que están llegando es de 1 año. Entonces obviamente al acreedor no le sirve, y por este motivo perfectamente sí podría mantener el proceso de cobro abierto. Lo que no podría hacer es un doble rebajo, de que si ya se le está rebajando un determinado monto, venir y decir, ok, ya se me está rebajando tanto el embargo de salario, hay tanto retenido, lleguemos a un acuerdo de que solamente te va a pagar esta cantidad porque se complementa con lo que está en el juzgado, o lleguemos a un acuerdo, yo te sigo pagando determinada suma de dinero y el dinero restante que está en el juzgado, una vez que se levanta el proceso, yo solicito la devolución a mi favor. Todos esos son tipos de situaciones porque son procesos que sí son conciliables y que perfectamente, si las partes llegan a un buen término de conciliación, se puede dar. Ok. Bueno, Miguel, como siempre lo decís, el tiempo a veces nos gana en este tipo de temas, así que vamos a nuestra sección mitos y recomendaciones. Porque siempre hay mitos y recomendaciones. Esta es su sección en Legalmente Hablando. Miguel, ¿cuál es ese mito que hoy quisieras acabar con el tema que hablamos? Sí, es un tema que igual siempre se nos va a algunos puntos ver, pero eso es un tema muy amplio. Y por ejemplo, se nos fue ver, y antes de entrar al mito de recomendación, el préstamo cuentagotas, que es un préstamo que también las personas a veces su misma desesperación nos lleva, pero en algún momento ya hablaremos sobre eso. Lo que pasa, y sí queremos de una vez, los préstamos cuentagotas son totalmente ilegales y son incluso hasta un delito. Lo que pasa es que las personas que están atrás de estos cobros, a veces es lo que por medio de intimidación hace que las personas no acudan directamente a un proceso. Pero sí queríamos hacer ese pequeño hincapié. Ahora, el mito y la recomendación. El mito, ahora lo mencionaba. Las personas piensan que porque el proceso llega a cobro judicial y precisamente en lo que es la prenda y la hipoteca, que son préstamos donde algún objeto, un objeto real, que es lo que conocemos en derecho, es la garantía de la deuda, piensan que porque se llegó a un remate, ya el proceso ahí terminó. No, si el remate se va por una suma menor, pues va a quedar un saldo al descubierto y esto va a haber que cancelarlo. Entonces es un mito que quiero que quede bastante claro, de que no solamente por la interposición o porque se pierda el bien ya el proceso terminó. Diferente es cuando las personas, los acreedores, aceptan eso como dación de pago y ya ahí dan por cancelada la deuda, pero no siempre pasa. Entonces siempre es bueno esto, y la recomendación es una recomendación muy importante, y que no solamente por los procesos de cobro, sino por todo en general. La recomendación que yo le doy a las personas es que acudan a las oficinas del Poder Judicial y soliciten la apertura de un usuario de gestión en línea. Con la apertura de este usuario de gestión en línea podrán monitorear si tienen algún tipo de proceso en contra o no, y a partir de ahí pueden saber qué es lo que se tiene, y no porque tengan este usuario y se metan a revisar su expediente quiere decir que estén notificados. Entonces eso es un tip que se les da
para que vayan, tengan su usuario, no solamente por los procesos de cobro, sino a nivel general. Van a saber, pero específicamente en el proceso de cobro, ahí van a poder ver si tienen o no tienen el proceso de cobro judicial activo y cuál es el estado de ese expediente, porque muchas veces hay personas que le iniciaron un proceso, nunca le notificaron y ahí quedó. Entonces, para que las personas estén informadas, siempre estos procesos de cobro judicial van a estar acompañados por 2 letras al final, que después de la secuencia de números va a decir CJ, y eso quiere decir que son procesos de cobro judicial. Esto es para estar informados y obviamente tramitar el expediente de la mejor forma. Es correcto. Un día me decía un cliente, el que tiene el conocimiento puede llegar a tener el poder, y este es el punto al que nosotros queremos llegar, y por eso es que abrimos estos 60 minutos para que tengamos un poco más de conocimiento sobre lo que son situaciones legales y que no nos pasen injusticias y que no digan es que no sabía, es que no lo hice, es que pues no tenía la posibilidad. Entonces, mediante estos espacios, pues ese es nuestro principal interés, y por eso pues agradecemos mucho a las personas que nos dejan tan lindos comentarios como doña Katia, doña Cecilia y la misma radio. La verdad que nosotros con muchísimo gusto estamos aquí, y nuestra idea es llegar al pueblo y que sean espacios de mucho aprendizaje, y que así las personas pues tengan la confianza de acercarse a nosotros y hacernos las dudas que tengan sobre situaciones legales. Entonces, nosotros este espacio pues lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y nos alegra mucho que les guste. Así que cualquier comentario, cualquier opinión o cualquier tipo de tema que a ustedes les gustaría que nosotros toquemos en Legalmente Hablando, háganlo saber, ya sea por el 6072-5075 o directamente a la radio. Para nosotros será un gusto de poder evacuar todas sus inquietudes y hablar de temas que sean de su interés. Así es, Melania. Les agradecemos por estar con nosotros una semana más. Los esperamos el próximo martes en Legalmente Hablando. Y nos vemos, Melania. Un gusto. Así es. Buenas noches. Buenas noches.